Lo que eres es el regalo de Dios para ti. Lo que haces de ti mismo es tu regalo a Dios. Lo que eres es el regalo de Dios para ti. Lo que haces de ti mismo es tu regalo a Dios. Hace unas semanas atrás, 3 semanas quizás, cuando prediqué, les exhorté a vernos como Dios nos ve. Y es más, qué lindo es pensar ahora mismo que lo que Dios quiere de ti es que tú veas a tu compañero, la persona que está aquí cerca de ti, como Dios los ve. ¿Y cómo es que Dios nos ve? Nos ve con amor. Así que mira a alguien aquí y míralo con amor. Sonríele. Si se te hace difícil, yo veo 2 o 3 personas aquí que miraron al lado y como que el pastor me metió en una. Pero yo los miro desde aquí con amor, como Dios los ve. Y en la historia bíblica que estábamos tocando en ese tiempo, nosotros vimos que Dios veía a Gedeón como un guerrero valiente, mientras que él se veía a sí mismo como una persona temerosa, trillando trigo en un lagar donde se pisan las uvas, en un pedacito chiquito. Y Dios lo miró y le dijo: varón, tú eres fuerte, ve con tu fuerza y libera a Israel. Y yo digo, Gedeón estaba pensando, ¿yo? ¿Con cuál fuerza? Pero Dios te ve de una manera diferente. Dios te ve con tu potencial. Dios te ve con lo que Él puede hacer en tu vida, no lo que tú puedes hacer en tu vida. Y esta expresión que tenemos ahí en la pantalla, que por cierto no sé de qué autor es, no es mía, nos habla de un Dios que nos ha dado a nosotros el regalo de ser capaces, la capacidad de ser un instrumento en sus manos para que Dios haga hazañas milagrosas. Pero no para que nosotros hagamos nada milagroso, porque nosotros los seres humanos no podemos hacer milagros. Dios nos ve con todo el potencial que podemos tener cuando estamos en sus manos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso que Dios nos ha regalado? Es lo que verdaderamente define nuestra fe, lo que verdaderamente te define a ti. Y yo quiero volver a tomar el relato de Gedeón, este hombre que Dios ha escogido como su héroe. Su héroe en un momento dado para salvar a Israel de sus enemigos. Y permítame entonces ponerlos al día para entonces hablar de Gedeón al final de su vida. Y cómo sus acciones al final de su vida definieron su fe. Y lo que hizo Gedeón con el regalo que Dios le había dado. Porque acuérdate, lo que eres es el regalo de Dios para ti. Lo que haces de ti mismo es ¿qué? Tu regalo de Dios o tu regalo para Dios. Así que Gedeón fue escogido por Dios para librar a Israel de los ataques de los madianitas. Israel siempre ha luchado con los pueblos a su alrededor. Lo que está sucediendo hoy día no es nada nuevo. Pudiéramos entrar en esa historia, pero no lo vamos a hacer. En este momento Israel está siendo atacado por los pueblos que están a su este. Y al principio Gedeón protesta cuando Dios le dice: quiero que seas tú. Él insiste que él es el más débil de su familia, que él no tiene ninguna capacidad para librar a un pueblo. Pero Dios le insiste. Dios le dice: es a ti que yo he escogido. Dios te dice a ti lo mismo en el día de hoy. Quizás tú te has sentido así cuando Dios te llama y tú dices: yo no tengo fuerza, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la habilidad de hacer nada de lo que Dios me está pidiendo. Y lo primero que Dios le pide a Gedeón que haga es que derrumba el altar que él tiene en su casa, porque es la casa de su padre, pero él vive ahí. Hay un altar a Baal ahí. Y Baal no es Dios. Baal es un Dios con D chiquita, minúscula. Y también que derrumba un palo que él tiene ahí, una estatua,
un palo hecho a la diosa Acera. Y Gedeón lo hace de noche porque tiene miedo, ¿verdad? Pero lo hizo así. Y como consecuencia de eso le ponen un segundo nombre a Gedeón, le ponen Jerobaal, que dependiendo cómo usted lo traduzca puede decir el que lucha contra Baal o Baal lucha contra él, como quiera que usted lo quiera poner. Pero miren, inmediatamente de Gedeón haber hecho eso, que es grande, que es una obediencia al Señor, escucha la noticia de que hay 3 ejércitos que vienen contra Israel. Déjame decirte que cuando Dios te bendice, cuando tú obedeces a Dios, cuando tú haces las cosas que Dios te dice, te aseguro que va a venir un ejército del enemigo en contra de ti. Eso es, en toda la historia de la Biblia lo vemos así. El enemigo nuestro, a quien reprendemos en el día de hoy, siempre quiere meterse en tu vida justamente cuando tú estás obedeciendo a Dios. Por eso hemos dicho, y escúchame bien, que cuando el diablo no te ataca, eso no es una bendición. Eso es un indicio de que tú no estás luchando como Dios quiere que luches. Pero cuando el diablo te ataca, no por algo que tú te buscas, cuidado, porque a veces nos metemos nosotros en nuestros propios problemas y después queremos achacarle eso al plan eterno, divino, soberano de Dios. Y aunque Dios está en control de todas las cosas, hay líos en los cuales me meto yo. Pero cuando el diablo te ataca, tú puedes estar seguro de que él no le gusta que tú estás en obediencia a tu Dios. Así que Gedeón hace esta gran hazaña de derrumbar este altar, atreverse a hacer eso, atreverse a tumbar este palo a la diosa Acera, e inmediatamente, escucha, viene un ejército de los madianitas, se han unido a 2 reyes más y son como 135,000 hombres, Gedeón, que vienen a pelear contra ti. Y Gedeón entonces en su espanto, ¿verdad? Escucha esto que Dios le dice. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Los abiezeritas son los miembros del clan, de la familia de Abiezer, su familia. Así que él tocó un cuerno de trompeta, de alerta, se reunió su familia con él. Y después se unieron 2 o 3 tribus más. Y Gedeón recogió un ejército de 32,000 hombres. Ustedes pueden leer todo esto en el capítulo 6 y 7 y 8 del libro de Jueces que estoy tratando en el día de hoy. Y Gedeón dijo, bueno, tengo 32,000, pero me dijeron que el ejército que viene, él no sabe el número, pero él entiende por los espías que tenemos, ¿verdad? Que el ejército que viene contra él es mucho más grande que los 32,000 que él tiene. Entonces Gedeón, a su estilo, porque ya lo conocemos, le pone una señal a Dios. Cuidado con ponerle señales a Dios porque Dios no tiene que responderte. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya te ha dado todas las señales que tú necesitas, están aquí. Dígame conmigo. Pero a veces en nuestro miedo, Señor, confírmame. Y Gedeón pone un vellón de lana, ¿verdad? Y le dice a Dios, mañana que amanezca el vellón mojado y el piso alrededor seco. En otra palabra, lo opuesto. Y hablamos la otra vez que Gedeón pidió una señal de Dios, ¿verdad? Que si tú verdaderamente quieres que Dios te confirme algo milagrosamente, pues pídele algo que solamente Dios puede hacer. ¿Me entiendes? Pídele como Gedeón que amanezca el piso seco, que es lo opuesto a la naturaleza, ¿verdad? Y el vellón mojado. Y Dios le confirma. Pero Gedeón cuenta a su gente otra vez, le dicen, Gedeón, son 135,000 que vienen. Y Gedeón dice, ay Señor, dame otra señal. Que sea al revés. Que el piso esté mojado y el vellón seco. Y Dios le confirma. Y entonces Dios le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo, los 32,000 Gedeón que tú tienes, ¿son qué? Muchos. Es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano.
Y recuerden estas palabras: no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Recuerden esas palabras. Dios le dice a Gedeón: tú tienes mucha gente y te voy a quitar algunos. ¿Sabes qué, Gedeón? Para que te recuerdes y entiendas una lección que tienes que aprender, Gedeón. Si lo logras tú, serás tú alabado. Si lo logro yo, seré yo alabado. Mi hermano, mi amigo que estás aquí, acuérdate que lo que tú puedes hacer con tus propias fuerzas, que el Señor te bendiga y te guarde. Pero hay cosas en tu vida que solamente Dios puede hacer. Y esas tú tienes que dejárselas a Él. Tienes que estar dispuesto a obedecer, porque Dios usa manos humanas para cumplir su voluntad divina. Así que vas a tener que hacer algo. Pero lo que vas a hacer, lo vas a hacer de tal manera que Dios es quien recibe gloria y no tú. Así que Gedeón necesita aprender esta gran lección. Y entonces Dios le dice: mira, reduce tu ejército. Dile a todos los que están ahí, los que tengan miedo, que se vayan. Y que se vayan mañana temprano. Porque no queremos los miedosos en el grupo, ¿verdad que no? Si vas a tener miedo en hacer las cosas que Dios te dijo, vete pronto. Y pastor, sí, porque a veces cuando ya estamos en el camino, cuando ya emprendemos un ministerio o la iglesia empieza a hacer algo y empieza a rajarse la gente, un término cubano, ¿verdad? Empiezan a cuitearse, un término dominicano. Empiezan a dejar porque tienen miedo, porque tienen problemas. No, si no vas a estar con nosotros hasta el fin, no vengas. Y Dios le dijo: Gedeón, dile a todos los que tienen miedo que se vayan y que se vayan mañana temprano. Búsquelo en el pasaje, está ahí, capítulos 6 y 7. Y 22,000 de los 32,000 se fueron. Yo te digo en el día de hoy que la misión que Dios nos ha dado no es para los cobardes, no es para los temerosos, no es para los que no tienen fuerzas, no es para los que no tienen una agenda llena donde Dios hay que buscarle un espacio a ver si lo metemos por algún sitio. No, los que van a servir al Señor son aquellos que están dispuestos a decir: bueno, si el Señor me quitó a algunos, yo sigo con los que estamos. Entonces, Dios le dice a Gedeón: Gedeón, todavía tienes mucha gente. O sea, el pasaje no registra lo que está pensando Gedeón, pero usted se lo puede imaginar, ¿verdad que sí? Y Dios le dice: lleva esos 10,000 que te han quedado al río y dile que tomen agua. Gedeón, los que se arrodillen y tomen agua lambiendo desde el río, dile que se vayan. Los que tomen agua lambiendo desde sus manos, con esos te quedas. Y hay gente que especula sobre por qué un grupo o el otro. Dejémosle a Dios, pero yo especulo. Porque los que están lambiendo el agua desde el río están esperando un ejército, ¿verdad? Pero cuando tú estás lambiendo agua del río, tú no estás mirando, tú no estás alerta. Y quizás hay una lección ahí. Los que no están alerta, los que no están listos para enfrentar, los que están como si, La es un término teológico que quiere decir que tu mente está en otro sitio, mientras que tienes un enemigo que viene en tu contra. ¿Y sabe cuántos quedaron? 300. Gedeón con 300 hombres va a pelear con un ejército de 135,000 hombres. 300. Y Dios le dice a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua desde sus manos, yo los voy a salvar. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente. Lo más pronto posible, añado yo, cada uno a su lugar. Con 300 hombres, Gedeón, 301 con él, ¿verdad? Tú vas a derrotar un ejército de 135,000. Piense un momentito conmigo. ¿Entendía Gedeón entonces quién era que iba a darle la victoria, sí o no?
¿Entendía Gedeón en ese momento que era Dios que iba a hacer algo espectacular y no él? ¿Entendía Gedeón que Dios es quien hace milagros y nosotros somos instrumentos nada más? ¿Entiendes tú esto en este día? Que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo logra para su gloria y para su honra, y nosotros somos instrumentos nada más. Dios se iba a llevar la gloria en esa batalla. 301 contra 135,000 hombres. Y yo te digo a ti lo que te hemos estado diciendo ya por varias semanas. ¿Te toca a quién? A ti. Te toca a ti lo que Dios ha puesto a nuestro frente. Por eso es que pedimos voluntarios para nuestro programa de ESL. Porque necesitamos ayuda. Necesitamos maestros. ¿Tú te atreves a darle todos los jueves de un semestre para ser maestro? Se acaban los amenes. Yo sé que es duro, es difícil. Y le doy las gracias a las personas que vienen. Le doy las gracias a esa persona que trajo toda nuestra merienda que le dimos a casi 60 personas. Gracias por sus ofrendas. Gracias por los que están aquí cada jueves. Gracias por los que mueven transformamos esta iglesia en una escuela los jueves. Gracias. Y la persona que dirige esa transformación no está aquí hoy. Así que alguien más tiene que fajarse con las sillas que están ahí donde está nuestro hermano Roberto y moverlas y poner las sillas y las mesas para el programa del jueves. ¿Te toca a quién? A ti. Y me toca a mí también. Nos toca hacer lo que Dios nos pide. Pero noten, de la manera que Dios nos los pide. Y con la gente y los recursos que Dios nos ha dado. Porque yo entiendo que nosotros quisiéramos tener recursos ilimitados, ¿verdad que sí? Quisiéramos tener muchísimos voluntarios. Estábamos hablando el jueves pasado de que lo que necesitamos es abrir este programa otro día más. Pero yo no me puedo dividir en dos. Así que si hacemos eso, necesitamos otro equipo entero que venga, 20 personas más. Porque el jueves llegaron personas nuevas que nos están diciendo, por favor, déjanos entrar en el programa. Una señora que vino y me dijo, fui a una entrevista de empleo esta mañana y me dijeron que no porque no hablo inglés. Yo necesito saber algo de inglés para poder. Tiene 3 semanas en este país. Y le tuvimos que decir, espérate. Yo quisiera recoger a todo Providence y darle clases de inglés si es necesario. ¿Usted no? ¿Por qué? Porque los estamos ayudando y le estamos mostrando el amor de Dios a ellos. ¿Por qué? Porque nos toca hacerlo, te toca a ti. Acuérdate que lo que Dios ha hecho contigo es su regalo para ti, pero lo que tú haces con lo que Dios ha hecho de ti, o lo que haces de ti mismo, es tu regalo al Señor. Pero consideren también que a veces cuando Dios reduce, es para Dios recibir gloria. Y llega el momento de la batalla para Gedeón. Y Gedeón y 300 hombres van a luchar contra 135,000 enemigos. Parece absurdo, ¿verdad? Pero ¿quién es que va a recibir gloria si hay una victoria? Va a ser Dios. Entonces Dios le dice a Gedeón, mira, ve al campamento de noche, ve al campamento de los madianitas. Y ve, observa que yo te voy a mostrar algo. Y Dios que nos conoce, ¿verdad? Le dice, Gedeón, si tienes miedo, llévate a uno contigo. Uno. Yo me río. Yo creo que Dios tiene un sentido de humor. ¿Cuántos hay ahí? 130. El pasaje dice que parecían langostas en el valle, que sus camellos no había quien los contara. Y Dios le dice, Gedeón, ve tú. Si tienes miedo, ve con tu siervo. ¿Y sabe con quién fue Gedeón? Con su siervo. Parece que tenía ¿qué? Miedo. Yo hubiese estado temblando. Yo le digo a Dios, dame los binoculares, yo lo veo desde lejito. Pero Dios tenía un plan. Y cuando Gedeón llega y se acerca de noche lo suficientemente para escuchar a 2 soldados hablando, escucha que uno dice, yo tuve un sueño anoche.
Y el sueño era que un pan de cebada grande rodó por la montaña y destruyó la tienda de campaña donde yo estaba. Y el otro que está a su lado le dice, oye, eso es que el Dios de Gedeón nos va a desbaratar. Nos ha entregado en sus manos. Y yo leo eso y yo digo, wow, a veces, escúchame, a veces el enemigo, el no creyente, sabe más de lo que Dios va a hacer que tú. Tiene más fe que tú. Sabe que Dios es milagroso, que Dios hace grandes cosas. Y nosotros, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Y el enemigo te dice, yo sé lo que va a pasar. Porque yo conozco al Dios que tú sirves. Y tiene más miedo a veces de lo que va a suceder que nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque eso lo único que vemos son 135,000 personas ahí. Y yo y mi siervo que se llamaba Fura. Póngale Fura a un hijo suyo un día de esto. Para que se acuerde. Para que se acuerde de los milagros que Dios hace. Y donde Gedeón escucha eso dice, bueno, parece que sí. Parece que Dios va a hacer algo grande aquí. Y vuelve y coge a sus 300 hombres y les dice, tomen una trompeta en su mano derecha y una antorcha en su mano izquierda. Porque no vamos a pelear con espadas aquí. Dios va a hacer algo espectacular. Sí, eran 300 hombres con una trompeta y una antorcha, pero iban acompañados y dirigidos por Dios. Pues Dios está contigo, tú eres mayoría. Tú no necesitas las armas de este mundo para luchar, para pelear. Tú no necesitas espadas, palabras grandotas y feas. Tú lo que necesitas es el poder de Dios a tu lado y vas a lograr una gran victoria si lo haces así. Y Dios le dio a Gedeón una increíble victoria con esos 300 hombres. Ellos bajaron esa noche, tocaron la trompeta, prendieron sus antorchas y el ejército de los madianitas se paniqueó. Término bíblico que quiere decir le dio miedo. Y empezaron a pelear el uno contra el otro y se mataron ellos mismos. Y el ejército huyó. Mira, cuando Dios te da instrucciones, síguelas, no importa cuán absurdas parezcan. Cuando Dios te mande a luchar con una trompeta y una antorcha en contra de alguien que tiene una espada, ve, porque tú vas acompañado y dirigido por el poder de Dios. Y Dios le da a Gedeón una increíble victoria. Y Dios recibió gloria. Pero, diga pero conmigo. Gedeón decidió perseguir y atacar ese ejército. Cruzó el río Jordán, la frontera, lo atacó más allá. ¿Le había dicho Dios que hiciera eso? No. Gedeón reunió un ejército. Dios le había quitado un ejército. Gedeón hizo otro ejército. Nada de eso estaba en los planes de Dios. Búsquelo, capítulo 7, capítulo 8. Gedeón fue más allá de lo que Dios le dijo que hiciera. Cuidado, hermano. Cuando tú crees que tienes que ir más allá de lo que Dios te ha dicho, donde Dios te ponga un límite, párate ahí, detente ahí. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Va a ser milagroso, va a ser espectacular, pero no vayas más allá. No tomes ahora tus atribuciones que no te tocan tomar. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Vamos a ver ahora en un pasaje. El resultado de las acciones de Gedeón. Y vamos a leer en Jueces capítulo 8, los versículos 22 en adelante. Pero recuérdate, lo que eres es el regalo de Dios para ti. Pero lo que tú haces de ti mismo, ese es el regalo que tú le das a Dios. Así que busquen en sus Biblias, en el libro de Jueces, capítulo 8, los versículos 22 en adelante. Gedeón ha derrotado a estos reyes, ha hecho muchísimas cosas, las vamos a mencionar en un momentito. Y el pueblo le dice a Gedeón, sé nuestro Señor tú.
tu hijo y tu nieto. Pues que nos has librado, léanlo, pues que nos ha librado, nos has librado. ¿Quién fue que los libró, hermanos? Y Gedeón dice, no, yo no seré señor sobre vosotros. Qué bueno, ¿verdad? Ni mi hijo también será señor. Jehová señoreará sobre ustedes. Suena bonito. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición. Que cada uno de los zarcillos, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín. Pues zarcillos son aretes, pendientes, ¿verdad? Y los ismaelitas, esta gente del este de Israel, usaban aretes largos. Y Gedeón le dice, denme uno cada uno de ustedes, de todo el botín que ustedes han sacado en esta segunda serie de victorias que hemos tenido sobre este pueblo. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, Gedeón tendió un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, echaron ellos. Y noten, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 ciclos de oro. Esta es la Reina Valera, ¿verdad? A mí me encanta la Reina Valera. 43 libras, para traducírselo. 43 libras de oro recogió Gedeón ese día. Y las planchas, sin contar las planchas de los aretes, ni siquiera los joyeles, las piececitas que lo unían. Y tomó los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin contar los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un éfod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese éfod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Y luego Jerobaal, ¿se acuerdan que Gedeón tiene otro nombre, verdad? Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó, se sentó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Y también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abieseritas. Esta es la palabra de Dios. Miren, a mí no me sorprende esta reacción del pueblo. Gedeón y 300 habían derrotado a Madián en el territorio de Israel. Gedeón y su ejército los siguieron. E hicieron cosas que Dios no le había pedido a Gedeón que hiciera. Y el pueblo le dice, queremos que tú seas nuestro Señor, enseñoréate sobre nosotros. Pero tu hijo después de ti y tu nieto después de tu hijo. ¿Qué le suena a eso? Eso me suena a mí como una dinastía, ¿verdad? Como una dinastía real. Ellos le están pidiendo a Gedeón que sea rey. Y Gedeón dice, oh no, yo no voy a hacer eso. Pero lo que Gedeón ha hecho habla mucho más fuertemente de lo que Gedeón ha dicho. Y yo te quiero decir en el día de hoy que no es lo que tú dices, es lo que tú haces. It's not what you say that defines your faith. It's what you do. Lo que define tu fe no es lo que tú dices. Lo que define tu fe es lo que tú haces. Y por eso leímos al principio de nuestro servicio en el día de hoy, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino, una conducta de perversidad y guíame, Señor, por el camino eterno. Porque no es lo que tú dices lo que define tu fe.
es lo que tú haces. ¿Y qué fue lo que hizo Gedeón? Gedeón tomó decisiones unilaterales. Él decidió, después de esta gran victoria que Dios le dio, donde él no tuvo que levantar una espada, Gedeón levantó espadas, levantó otro ejército y persiguió a esta gente mucho más allá de las fronteras de Israel. Reunió un ejército para cumplir sus planes. Ejecutó a los reyes madianitas que los habían atacado. Los que sobrevivieron, los atacó y los mató. Y tomó sus pendientes reales que ellos ponían en sus camellos. ¿Para qué tú quieres un pendiente real si tú no eres rey? ¿Para qué tú quieres el manto de púrpura que se ponen los reyes si tú no quieres ser rey? ¿Sabes qué? Es que tú quieres ser rey, Gedeón. Tú has dicho que no, pero lo que tú haces es otra cosa. Gedeón le pidió a cada soldado que le diera de su botín, como si fuera su súbdito, ¿verdad? Gedeón es el que manda. Está colectando impuestos, Gedeón. Eso lo hacen los reyes. Gedeón amasó una fortuna en oro, 43 libras de oro. El pobre hombre, aquel que vimos al principio, trillando un poquito de trigo en un lagar, ahora tiene dinero de sobra. Tiene una fortuna como la fortuna de un rey. Y el versículo 29 dice, Gedeón habitó en su casa. Pero el verbo en el hebreo es se sentó en su casa. Y ese es el verbo que se usa cuando un rey se sienta en su trono. Así que lo que el escritor nos está dando a entender a nosotros es que Gedeón se sentó en su casa e hizo de su casa un trono. Y Gedeón le puso a su hijo, ¿recuerdan? Abimelech, lindo nombre. Un hijo que tuvo con una concubina. Los reyes son los que tienen concubinas y como nosotros ninguno aquí somos reyes, cuidado con las concubinas. Díganme ahora. Never mind las muchas esposas que tuvo. Tampoco eso es el plan divino. Pero le puso a Abimelech. Este muerto de hambre que vimos, perdone la frase, al principio del capítulo 6. Trillando un poquitito de trigo escondido. Ahora tiene suficiente dinero para tener muchas esposas y una concubina. Y este nombre, Abimelech en hebreo, común de los nombres hebreos, tiene un significado. ¿Saben cuál es? Se lo voy a enseñar. Ustedes van a aprender un poquito de hebreo ahora. Ab en hebreo es padre. El sufijo i es mi. Y Melech quiere decir rey. ¿Cómo le puso Gedeón a su hijo? Mi padre es rey. No es lo que tú dices, es lo que tú haces. ¿Por qué no le puso Yeshaía? Dios es mi Salvador. ¿Por qué no le puso Yahshua o Yeshua, el que me salva? ¿Por qué? Porque él se consideraba rey. No es lo que dices, es lo que haces. Y más allá de eso, hermano, escúchame, más allá de eso, Gedeón tomó todo ese oro y se hizo un éfod. Un éfod era una prenda de ropa que se usaba al frente. Los sacerdotes se ponían un éfod. Dios había instruido a Moisés en la vestimenta de los sacerdotes. Ustedes pueden buscarlo en el libro de Éxodo. Y le había dicho cómo es que ellos tenían que vestirse. Y ese éfod a su frente estaba lleno de unas prendas especiales, algunas manzanitas y cositas que significaban, eran simbólicas para Dios. Pero los únicos que se ponían éfod eran ¿quiénes? Los sacerdotes. Y Gedeón puso ese éfod en su ciudad, en Ofra. Israel no tiene capital todavía porque no tiene rey. Pero Gedeón hizo de su ciudad la capital. Y si usted lee entre líneas con esta palabra éfod, también se entiende que el éfod se pone sobre el pecho de alguien, ¿verdad? Y en este caso, para mí, se puso sobre el pecho de algo.
Gedeón hizo un ídolo, quizás al mismo Baal que él había derrumbado hace un tiempo atrás. Hizo un ídolo y puso ese éfod sobre ese ídolo, y todo el pueblo de Israel fue allí a adorar a un ídolo. Porque no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Y nos preguntamos al principio las consecuencias. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Pues mira, cuando nuestras acciones nos sacan de la voluntad de Dios, nosotros recibimos gloria. Si tú estás recibiendo gloria ahora mismo en tu ministerio, mira, piensa cuidadosamente. Piensa cuidadosamente, porque Dios no le da su gloria a nadie más. Ellos le dijeron a Gedeón: sé tú nuestro rey. Añadieron nuestro Señor, ¿verdad? No mencionan la palabra rey, pero todo el mundo sabe lo que le están pidiendo. Que después de ti, Gedeón, sea tu hijo Abimelech, y después de Abimelech su hijo. Queremos un rey. Tú, Gedeón, nos has librado, tú. No Dios, tú, Gedeón. Así que cuando nuestras acciones nos sacan de la voluntad de Dios, nosotros vamos a recibir gloria. Si tú estás recibiendo gloria, bienes, beneficios, si estás prosperando en las cosas que tú haces, piensa bien. No es que Dios no prospera. Pero a veces nosotros prosperamos porque hacemos cosas que Dios no quiere que hagamos. Y tenemos dinero, tenemos bienes, tenemos propiedades. Y la pregunta es, bueno, si las conseguiste de buena manera, gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Pero si te jactas de que lo hiciste tú con tu fuerza, con tu capacidad, contigo mismo como Señor, ten cuidado si Dios un día no te da un... Así que cuando nuestras acciones nos sacan de la voluntad de Dios, nosotros recibimos gloria y no Dios. Segundo, cuando nuestras acciones nos sacan de la voluntad de Dios, terminamos en desobediencia. Miren, la Biblia es clara que cuando no hacemos lo que Dios nos manda, tal como nos manda, no solamente no lo obedecemos en ese mandato, sino que terminamos en otra cosa. Porque la santidad es acercarse a Dios y alejarse del pecado. Tiene que ir las dos cosas a la misma vez. Y cuando no nos acercamos a Dios, inevitablemente, escúcheme, nos estamos acercando a lo malo y al pecado. Gedeón hizo un éfod. Lo guardó en su casa, en su ciudad. Gedeón no era un sacerdote. A él no le tocaba hacer eso. Y cuando nuestras acciones nos sacan de la voluntad de Dios, llevamos a otros a la desobediencia. Ten cuidado, porque dice el pasaje que esto le fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Y todo el pueblo de Israel se prostituyó tras ese ídolo que Gedeón había puesto en su casa. Quiero terminar con una pregunta que hice hace unas semanas atrás. Porque les pregunté a ustedes, ¿cuál es tu apodo en la fe? ¿Se acuerdan? Diga, sí, pastor, nos acordamos. ¿Cómo te llaman en la fe? Porque miren, en este mismo pasaje que hemos leído, versículos 29 y 30, quizá lo vieron, y unos pasajes que, los últimos versos de este pasaje que vamos a leer ahora, el escritor usa Gedeón y Jerobbaal como que está confundido, como que no sabe cómo llamarle en cada verso que escribe. ¿Y ustedes creen que el escritor estaba confundido? No. Porque quien inspiró esto es Dios. Dios no es un Dios de confusión. Pero si Dios llama a este hombre Gedeón en un versículo y Jerobbaal en el próximo, quizá me está mandando un mensaje. ¿Usted no lo cree? Quizá me está diciendo este hombre es ambivalente. Este hombre a veces es Gedeón, el fuerte y el valiente, el que confía, y a veces es Jerobbaal, el que lucha o está luchando con Baal y parece que en este caso está perdiendo. Sus acciones fueron ambiguas. Y miren los últimos versos. Aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor,
Ni se mostraron agradecidos de la casa de Jerobbaal, pero no es la casa de Gedeón. No, la casa de Jerobbaal, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y yo te pregunto otra vez, ¿con cuál nombre te conocí? Si yo te fuese a poner un apodo. No yo. Nosotros los pastores nos cuidamos de hacer cosas así. Si la gente aquí en la iglesia te pusiera un apodo por tu conducta aquí en medio nuestro, o en Facebook, o por ahí afuera en tu trabajo, ¿qué nombre te pusieran? Porque no es lo que tú dices, es lo que tú haces. No busques tu propia gloria. Cuando te sales de la voluntad de Dios, tú recibes gloria. Y no por hablar de mí, pero cuando usted viene y me dice, pastor, qué buen mensaje, dígame eso de vez en cuando, eso me anima mucho. Pero ¿saben lo que yo digo? Gloria a Dios. Yo no quiero gloria. Me gusta que me afirmen. Me gustaría mucho más que obedecieran la palabra de Dios, de que me estén afirmando, porque no es lo que tú dices. Pero no seas desobediente a las instrucciones de Dios. Haz lo que Él te pide, como Él te lo pide, con lo que te da. Y Dios da instrucciones en sus palabras que son claras. Te da instrucciones a través del pastor cuando te predica, nuestros pastores cuando predican, nuestros ancianos cuando te enseñan las clases. El Espíritu Santo cuando tú lees la palabra y te ilumina un pasaje, Dios te está hablando, te está dando instrucciones. Y por favor, no lleves a otros a desobedecer. No seas tú por el cual alguien diga, la gente anda mal. Dios nos ha dado un gran regalo al ser creyentes y quizás solamente al estar aquí hoy. Es un regalo de Dios que tú estés aquí. Y la pregunta, mis queridos, es ¿qué le estamos regalando a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones? ¿Sabían ustedes que Gedeón está en el capítulo 11 del libro de Hebreos, lo que llamamos el panteón de la fama? Está ahí. Gedeón. No Jerobbaal, Gedeón. Y yo me preguntaba, wow. Y para no entrar en otro sermón, yo digo, wow, lo que hizo Gedeón al principio en las manos de Dios, eso es digno de alabar. Eso requirió fe. Lo que hizo después. Así que, ¿cuál de los dos hombres cuál de las dos versiones de este hombre vamos a recordar en el día de hoy? Encontré esta frase que también no sé de quién es, pero la cito en este día porque pensé en Gedeón. Gedeón, lo que duele de ti no es lo que eres. Lo que duele es lo que no llegaste a ser. Qué diferente fuera la historia de Gedeón si no tuviésemos los detalles que están en el capítulo 7 y 8. Pero Dios los puso ahí para que entendamos que cuando no obedeces a Dios, tú recibes gloria, pero cuando le obedeces, Dios es glorificado. Dios es quien hace los milagros. Y nosotros hemos dicho una y otra vez en las últimas semanas aquí en esta iglesia que seremos una iglesia que fluye como un río de bendición para nuestra comunidad. Repítalo conmigo. Seremos una iglesia. Eso es lo que decimos. Pero no es lo que decimos, es lo que hacemos. Dobla tu cabeza conmigo un momentito. Al principio nosotros leímos un pasaje. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino de perversidad
y guíame, corrígeme, enderézame en el camino eterno. Señor, te rogamos en esta tarde que esta advertencia enredada en un milagro la acordemos en el día de hoy. Que tú puedes con 300 hombres, con una trompeta y una antorcha en sus manos, derrotar a un ejército de 135,000. Todo simbólico, Señor, no importara lo que ellos hubiesen tenido en sus manos. Tú les estabas diciendo, yo voy a hacer la obra y yo recibiré la gloria. Pero cuando nos salimos de tu voluntad, recibimos nosotros gloria. No se hace lo que tú quieres para nosotros y le hacemos daño a los que están a nuestro alrededor. Cuídanos, Señor, en el día de hoy. Ayúdanos a ser el Gedeón del capítulo 6 y no el Gedeón del capítulo 8. Ayúdanos, Señor, a que lo que hagamos refleje que decimos que somos hijos del Rey. Que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, para gloria y honra de Él. Y oramos en su nombre en esta tarde. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Póngase de pie conmigo.